Buenos días, mis queridos alumnos y alumnas. ¿Cómo están? ¿Cómo se han sentido? Hoy comenzamos la clase número 9 de nuestra unidad número 3. El objetivo de esta clase es analizar la función y la estructura de la noticia. ¿Qué habilidades vamos a trabajar hoy? Vamos a reconocer las partes de una noticia, vamos a analizar los contenidos de la noticia y vamos a reflexionar en torno al tema que trata las noticias. ¿Qué estrategia vamos a utilizar hoy? La activación de aprendizaje previo. ¿Cuáles son las características que tiene una noticia? ¿Qué recuerdan sobre la noticia? Lo que han trabajado. Ya, entregan información. ¿Es un texto no literario? Es un texto no literario, muy bien. ¿Qué otras características tiene la noticia? Entrega información. Ya, muy bien, entrega información. Es un texto no literario. ¿Qué más? ¿Qué otra característica tiene la noticia? ¿Que tiene imágenes? Imágenes también, se complementa con imágenes, muy bien. ¿Subtítulo? Tiene un título. ¿Cómo tiene que ser el título en una noticia? Grande. Atractivo. Atractivo, llamativo, muy bien. ¿Cuál será el objetivo de la noticia? Informar a las personas sobre qué está pasando en el mundo. Muy bien, informar. ¿Cómo debe ser una noticia? ¿Cómo al menos debe tratar de ser una noticia? Entendible. ¿Que tienen que tener? ¿Y? Entregar información. Y esa información, ¿cómo debe ser? Específica. ¿Ya? Que es la que está en el texto. ¿Ya? Pero ¿cómo debe ser la noticia? Debe ser una mentira. Formal. Tratar Tiene que ser verdadera, ¿cierto? La noticia tiene que procurar ser objetiva, clara y verdadera, ¿cierto? ¿Qué es para ustedes la objetividad? ¿Qué es para ustedes la objetividad? ¿Qué será la objetividad? Vicente, Franco, ¿qué creen que es? Cuando yo hablo de objetividad, de un objeto. ¿ya? Bien. La Karina dice la cualidad de un objeto. ¿Ya? ¿Se acuerdan? El tema central. ¿Cómo, mi amor? Perdón. El tema central. ¿Ya? Bien. ¿Alguien más quiere aportar con otra idea? ¿Recuerdan que cuando estuvimos trabajando los textos literarios y los no literarios, dijimos que una de las diferencias entre un texto y el otro es que en el texto literario impera la postura subjetiva del autor, es decir, el autor expresa su mundo interior de alguna manera, ya sea en los cuentos, en las fábulas, en las novelas, en los poemas, ¿cierto? En cambio, los textos no literarios, la postura debe ser objetiva.
¿Qué significa objetiva? Objetividad. El objetivo. Tengo objetos. ¿Ya? El objetivo principal. Ya, sí, el objetivo principal, pero ¿cómo tiene que ser la noticia entonces? Tiene que ser fijado objetiva. ¿Tiene que basarse en el mundo interior de los periodistas o en hechos reales? En la realidad. En la realidad. En la realidad. Entonces la objetividad implica basarse en hechos reales, ¿cierto? Hechos que se puedan comprobar, verificar, ¿cierto? Muy bien. ¿Cómo creen ustedes que influye en la forma de expresar una noticia en las personas? Cuando ustedes escuchan cuando ustedes escuchan las noticias en la televisión o leen un diario, ¿cómo influyen las noticias en las personas? ¿En forma positiva, en forma negativa? ¿Cómo creen ustedes que influyen la forma de expresar una noticia en las personas? Positiva. ¿Cómo? Forma positiva. En forma positiva. ¿Por qué crees tú que es en forma positiva? Porque así nos pueden contar lo que está pasando en el mundo y si podemos ayudar a hacer algo. Muy bien, Joaquín. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Karina, ¿quieres aportar? ¿Cómo influye en la forma de expresar una noticia en las personas? ¿Cómo crees tú que influye? Profesora, también creo que puede influir de las dos maneras, positiva y negativa. ¿Por qué? Porque algunas cosas pueden Cuando nos dan como datos, pueden ser malas noticias y otras pueden ser muy buenas noticias. Ya, muy bien. Algo iba a decir la Karina. Y Karina. como cuando dan los datos ¿Ya? de lo que pasa. ¿Y para qué sirven los datos? ¿Para qué nos Karina. sirven los datos? Las estadísticas. Para entender lo que pasa. Ya, muy bien. Y así mantenernos informados, ¿cierto? Y así nos evita la ignorancia de lo que está pasando en la realidad. Muy bien. Ahora vamos a conocer las partes de la noticia. Quiero que observen la imagen. ¿A qué forma se asemeja la estructura de la noticia? Solamente vean la imagen, no los títulos. Maite. Solamente vean la imagen. ¿Es una pirámide? Es una pirámide, pero esa pirámide es de la común y corriente que vemos. ¿O Está al revés. Está al revés, está invertida. ¿Por qué creen ustedes que esta estructura de pirámide invertida corresponde a la noticia? A ver, ¿qué sentido tendrá esta pirámide invertida? Que nos dan las partes de la noticia. ¿Ya? ¿Pero por qué está invertida la pirámide? ¿Por qué la base está arriba? Porque la noticia tiene que ser potente al principio para que la gente le llame la atención. Muy bien, Cedric, un 7 para ti. Porque la noticia, la parte central, ¿cierto? Está arriba. ¿Ya? Muy bien, Cedric.
El título principalmente tiene que ser el atractivo para atraer al lector o al auditor, ¿cierto? Tiene que ser un titular que sea potente, ¿ya? Que llame mucho la atención, que invite a leer o a escuchar la noticia. Muy bien, Cedric. Tía Francisca, por favor. ¿Cómo no escuché? Me anota Cedric, porque se Ya. ha ganado 7. La estructura de la noticia, entonces. La primera parte es el epígrafe o antetítulo. Quiero que observen esta noticia y quiero que ustedes, así a simple vista, puedan decirme cuál creen ustedes que de esta noticia es el epígrafe. La pregunta que hay. La pregunta, ¿ya? ¿Segura, segura, segura? Sí. ¿Alguien más piensa igual que David? ¿O El título. cuál es? Porque mira, tenemos el epígrafe o antetítulo, el título mismo, la bajada de noticia, el lead, el párrafo 2, el párrafo 3, el párrafo 4, etc. El epígrafe es la breve descripción de lo que se va a tratar o, por ejemplo, también puede aparecer la fecha, el contenido de la noticia, si es nacional, si es internacional, si es economía. El Cedric quería opinar. Cedric, ¿cuál crees tú que es el epígrafe? Es como una mini introducción. ¿Ya? ¿Y cuál sería la noticia del epígrafe entonces? ¿Cuál creen ustedes? Si es solamente lo que ustedes creen, ya que Después van a comprobar. Internacional. lo que han trabajado en años anteriores. Mire, tenemos la parte donde dice internacional, que nos está diciendo que el contenido de la noticia corresponde a lo que pasa en el mundo. Después tenemos, ¿puede la segunda ola de contagio en Europa llegar a Chile? Y después viene el texto de la noticia. Miren dónde se ubica el epígrafe. Revisemos la imagen. Miren, María Ignacia, apaga tu micrófono, hija. El epígrafe, mira dónde se ubica. Generalmente arriba del título. ¿Cuál sería? Entonces, ¿creen ustedes en esta noticia cuál sería el epígrafe? Vamos. Internacional. Muy bien, donde dice internacional corresponde al epígrafe, ¿cierto? Que es la breve descripción del contenido. Vamos a tratar una noticia internacional. También puede aparecer la fecha o de quién emite la noticia, o puede darnos una breve descripción, un título pequeñito de lo que se va a tratar la noticia. ¿Ya? Eso es lo que corresponde el epígrafe. Después sería el título. ¿Cuál sería en este caso el título de la noticia? ¿Puede la segunda ola de contagios en Europa llegar a Chile? Muy bien, María Ignacia, ese es el título. ¿Puede la segunda ola de contagio en Europa llegar a Chile? ¿Qué creen ustedes? Puede ser que sí. Sí. ¿Veamos lo que dicen los expertos?
Después viene en la estructura la bajada de noticia. La bajada que es como un subtítulo de lo que se va a tratar en la noticia misma. ¿Cuál sería la bajada de noticia? Lo que está abajo del título. Ya, lo que está abajo del título. Muy bien, David. Y en este caso, ¿cuál sería? Léelo, David, para que no puedan ver todos. David. David, ¿puedes hacerlo? Que no apagó la cámara. No, dice que no puede. Ya, alguien, La Maite, a ver, Maite, tú que encendiste tu micrófono, ¿puedes? alguien que lea la bajada de título. Como decía David, es la parte que está debajo del título, ¿cierto? Sería la pregunta que sale ahí. Esa sería la bajada o el título. La bajada. Porque el título... no, el título, porque la bajada es como lo que va, así como un... Léalo, pues, lea la bajada. Dice, pues la segunda, pues... Pero Maite, La bajada, acuérdate. ¿Cuál era la bajada? Lee la bajada. Ya, dice, la bajada, ¿no es cierto? Que el segundo párrafo. Fíjate en la estructura que tienes al lado. Mira, Mira. reconoce primero el título para que veas. Aquí está el epígrafe, que es internacional. El título, que ya lo marcamos, pues puede la segunda ola de contagio en Europa llegar a Chile. Después del título venía la bajada de título. ¿Cuál sería? Ed Clinic conversó con los dos expertos para saber si el rebote Ya, rebrote. Siga leyendo. de coronavirus que azota a Europa puede propagarse Propagarse. a otros continentes y si a Chile debe prepararse para una masiva alza de casos importados de COVID-19. Muy bien, esa es la bajada de título. Nos introduce, ¿cierto? Nos introduce al tema en cuestión, ¿ya? Después de la bajada de título, ¿qué viene? La bajada de título... El párrafo 1. Viene el El párrafo par- uno. ¿Cómo se llama el párrafo 1? Estradilla o Lead. O entradilla. En este caso, en la noticia, ¿cuál sería el lead o la entradilla? de acuerdo al último Lo que está reporte. debajo de la bajada. El último reporte de la Organización Mundial de la Salud, OMS, Debajo de la bajada que... globales Ya, lea María Ignacia. globales COVID-19 se situaron por encima de los 46 millones y en las últimas 24 horas se notificaron 223.280 nuevos contagios. Muy bien. La entradilla o el lead es el primer párrafo, ¿cierto? Que de alguna forma nos introduce al tema, nos establece los datos más relevantes. ¿Para qué? Para que las personas puedan seguir leyendo, ¿ya? Ese es el fin de la entradilla, como sintetizar la noticia y dar los datos más relevantes
para que las personas podamos seguir leyendo la noticia o escuchando. Y después viene el párrafo 2, donde nos aportan más datos, ¿ya? Van complementando lo que la entradilla reveló. ¿Quién puede seguir leyendo? Yo, Ya, Maite. La Maite. dice, la mayoría de ellos se ha concentrado en Europa, superando los 11 millones de pacientes con coronavirus. Los países que atraviesan los rebrotes más complejos son Italia, con 22.253 casos nuevos diarios. Reino Unido, 18.950, Alemania, 12.097 y España, 4.334. También en Portugal y en Eslovaquia se evalúa retomar medidas de restricción. ¿Puede esta segunda ola de contagio llegar a Chile? En TechClinic le hicimos esta pregunta a dos expertos para conocer el nivel de alerta que debe haber en el país frente al rebrote de Europa. Muy bien. Entonces, cuando ya estamos en el cuerpo de la noticia, vamos a encontrar los datos, ¿ya? Nos van a ir profundizando en el tema, ¿ya? Y en este caso vuelven a hacer la misma pregunta, pero ahora esa pregunta se la hacen a expertos. Veamos qué dicen los expertos. Franco, ¿puedes seguir leyendo? Sí, profe, ¿dónde quedamos? Que me perdí. Porque me ha vuelto el celular cada rato. Para la doctora. Para la doctora Loreto Núñez, epidemióloga del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. La propagación del virus va a estar determinada por la movilidad internacional. ¿Qué será movilidad internacional? ¿Qué creen ustedes que significará movilidad internacional? Que se va a mover el mundo internacionalmente. ¿Se va a mover el mundo o las personas? Las personas pueden ir a otros países, ¿cierto? Ya. Continúe. Ahora, David, ¿puedes seguir leyendo? Sí, profe. ¿Puedes leer? Sin embargo, de Jaime Labarca, Antes, el que está antes de ese, ahí donde dice de acuerdo. de acuerdo a sus diagnósticos, la llegada de verano puede ser un factor que estimule los viajes de las personas entre un hemisferio y otro, es decir, que entre y salga gente cuando el virus esté circulando por una determinada. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que se refiere con la movilidad internacional. Muy bien. La última, ¿quién me puede ayudar a leer? Puede ser el Todos. Cedric y yo, ¿no? Cedric. Cedric, ¿puedes leer? Sí, profe. Ya. La última Cedric, donde dice, sin embargo, Cedric.
Sí, ahora sí, profe. Ya. Sin embargo, el doctor Jaime Labarca, infectólogo del Hospital Clínica. Profe, ¿no me deja ver a usted? ¿Yo? Es que es por la cámara. Ah, ya. Ay, yo alcanzo a ver. Ahí. Del Hospital Clínico de la Universidad Católica le resta importancia ¿Le resta? a un escenario de propagación del virus desde, y ahí no puedo ver más, profe, Desde Europa a A otros otra. continentes. Entonces, hay un acuerdo, todos están de acuerdo, las dos personas que entrevistaron o que les preguntaron sobre la segunda ola de contagio en Europa, si puede llegar a Chile, ¿hay un acuerdo o están en desacuerdo? Están en un acuerdo. ¿Cómo? Están en un acuerdo. Ah, ¿los dos piensan que sí puede llegar a Chile? ¿O uno piensa que no? Uno piensa que no. Hay alguien dijo que uno piensa que no. No sé quién fue. Yo. La Maite. La Maite cree que... ¿Por qué, Maite? Porque como en los casos de Europa y así, puede ser que a Chile no llegue por una ocasión o por otra. Y también porque igual ahí salía que cuando se juntaron Loreto... Ah, no, me equivoqué. Estaban en un acuerdo, ¿verdad? Porque sí iba a llegar a Chile porque como había más países contagiados, iba a venir a Chile más con contagios que hay en otros países. O algo así era. ¿Quién dijo eso? ¿Loreto Núñez o el doctor Jaime Labarca? Jaime Labarca. El primero. ¿Ah? No escuché. Yo tampoco sé quién habló justo. Lorena Núñez. Lorena Núñez. En cambio, el doctor Jaime Labarca le resta importancia a la propagación del virus desde Europa a otros continentes. Por lo tanto, no hay un acuerdo, ¿ya? ¿Qué características tiene la noticia? Cuando nosotros nos enfrentamos a una noticia, siempre tenemos que hacernos unas preguntas, ¿ya? La primera pregunta que nos debemos hacer es ¿quién es el o la o los o las protagonistas de la noticia? ¿De qué se está hablando? ¿Qué sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Y ¿Ya? dónde? Siempre, cuando leemos una noticia, tenemos que hacernos esta pregunta para saber de qué se trata y poder responder las preguntas respecto a ese tema. Ahora, necesito 2 lectores. Rapidito. ¿Qué necesita, profe? Lectores. Podemos sacar a la Arlene, que no la he escuchado hoy día. Y a la Karina, tampoco la he escuchado mucho. Rapidito. Karina, empiece. Karina Jara. Profe, es que no estoy en mi casa y pasa mucho auto aquí. Pero rapidito, hasta el primer párrafo. ¿Dónde empiezo, profe? Desde el título, siempre, fecha, todo. Desde arriba, Karina. Profe, es que no puedo, de verdad no puedo. Ya, hija. Después le voy a explicar. Ya, El Vicente. Se ve negro.
Ya, Vicente. Vicente Ortiz. Rapidito, hijo. No sé si está en un techo. Profesora, yo puedo empezar a Ya. escuchar un poco de música al Profe, fondo. ¿empiezo yo? Ya, Len, y después sigue Ya. Joaquín. Ya, Darlene y Joaquín. Ya. ABC, Internacional, 2 de noviembre del 2020. Ay, se me dio vuelta la pantalla. Nuevo golpe sangriento del Estado Islámico a la educación afgana. Al menos 22 estudiantes y profesores mueren en el asalto a la Universidad de Kabul. El terror volvió a golpear en Kabul. El brazo afgano del grupo yihadista Estado Islámico él puso de nuevo a la educación en su punto de mira. Lanzó una operación de jihad urbana contra la Universidad de la capital y asesinó al menos a 22 estudiantes y profesores, mientras que otros 17 resultaron heridos. Tres milicianos armados irrumpieron el campus y durante 6 horas se atrincharon en la Facultad de Derecho, convertida auténtica línea del frente. Este fue el segundo asalto contra un centro educativo en los últimos 10 días tras la operación contra una institución cultural en un barrio chií de Kabul, en la que asesinaron a 24 personas. Las talibanes inmersos en una negociación en el gobierno en Qatar y en tregua con Estados Unidos, negaron cualquier implicación y condenaron lo sucedido durante los primeros 9 meses de este año. Al menos 2.117 civiles murieron y otros 320, algo así, resultaron heridos por el conflicto. Ay, se agrandó la pantalla. Heridos por el conflicto armado en el país. Según el último informe, la misión de Naciones Unidas en el país, UNAMA. Ya, Joaquín, muchas gracias. Profesora, ¿se va a escuchar un poco de música atrás ya? Sí, no te preocupes. El portavoz del Ministerio de Educación, Ham Obaidi, confirmó el ataque que comenzó cuando responsables de gobiernos y embajadas de Irán llegaban al campus para inaugurar una fiesta de literatura organizado por la República Islámica. La agencia iraní ISNA confirmó que su embajador en el país, Badr Amini, tenía previsto tomar parte de este acto inaugural. Muy bien. Entonces, primera pregunta, ¿de qué se trata la noticia? Se trata sobre una masacre que hubo en una escuela. Ya, muy bien. En una universidad. Exacto. De esta noticia, ¿podemos identificar el epígrafe? ¿Cuál será el epígrafe? Si recordamos qué era el epígrafe. ABC Internacional 02 de noviembre de 2020. Veamos. Muy bien. Muy bien. ¿Cuál será el titular? Nuevo golpe sangriento del Islámico. Muy bien. ¿Cuál será la bajada de noticia? Al menos 22 estudiantes.
profesores. Muy bien. ¿Cuál será el LEAD o la entradilla? El terror volvió a golpe Entradilla. en Kabul. Muy bien. ¿Y el cuerpo? Este fue el segundo asalto contra un centro educativo. Muy bien. Y el portavoz del Ministerio de Educación. Excelente, tía Francisca. Muy bien. Sí, muy bien reconocidos. Ya. Cuando les dije yo que cuando nos enfrentábamos a una noticia, teníamos que organizar la noticia, ¿cierto? Teníamos que respondernos ciertas preguntas. Por ejemplo, nos preguntamos quiénes están involucrados en la noticia. ¿Quiénes estaban involucrados en la noticia? ¿O a quiénes les sucedió algo? Los estudiantes y los profesores. Muy bien, muy bien. ¿Qué sucedió? Los atacaron. ¿Con qué? ¿Misiles? ¿Ya? ¿Cuándo sucedió? 2 de noviembre de 2020. Muy bien. ¿Dónde ocurrió? En Afgan, creo. Ya, una escuela afgana en Kabul, ¿cierto? Kabul. ¿Cómo sucedió? Ay, ¿Cómo sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo sucedió? Volvemos a Sí, acordamos. sí, yo ¿Ya? creo que sería buena idea volver a leer. sobre una operación que lanzó Yat Urbana. ¿Ya? Franco quería leer por si acaso, Leti. ¿Ya? Franco, ¿cómo sucedió? Lo que pasó fue que uno... No apagues tu micrófono, Franco, cuando hablas. Ahora sí, ¿a dónde ¿Cómo quedamos la sucedió? lectura? ¿Cómo sucedió? Que murieron 2000 civiles. ¿Ya? Ya, pero ¿cómo murieron? ¿Qué ocurrió que hicieron que murieran todos los estudiantes y los profesores? ¿Cómo pasó eso? Que unas personas llegaron y los mataron con armas. ¿Cuántos? 24. No. Fíjate bien. Es que no sé dónde está el número. 3. No Es lo que está en palabras, está en palabras. Ah, está en palabras. No está en números. Está en la entradilla. Ahí alguien dijo. milicianos. 3 milicianos. ¿Qué pasó con esos 3 milicianos? Léalo. Interrumpieron el campus. Ya irrumpieron. 3 milicianos armados irrumpieron en el campo durante 6 horas. Se atrincheraron en la Facultad de Derecho, convertida en auténtica línea de frente. Así fue como sucedió. ¿Ya? Y... Ay, me faltó ahí la... Abajo, puedo avanzar. Ah, abajo hay unas flechas también. ¿Y por qué sucedió? ¿Por qué creen ustedes que sucedió? ¿Por qué creen ustedes que sucedió este atentado? ¿Puede ser por terrorismo, profe? Muy bien. Y además, ahí hay un dato súper importante. No puedo volver para atrás, sí. Abajo hay una flechita ahí, ¿no? Mira, ahí abajito. Más abajo, al principio, no se ve mucho.
Ahí. Miren, ¿por qué creen ustedes? El por qué, siempre cuando utilizamos el por qué, recuerden que nos invita a inferir, a deducir. Ya es una información como implícita, tenemos que relacionar toda la información que encontramos en el texto. ¿Quién iba a ir a inaugurar ese día? Dice, había un festival de literatura y lo iba a inaugurar alguien. ¿Quién era? El ministro de Educación. Ya. Pero específicamente, ¿quién iba a ir? Leamos. ¿Quién lo puede leer? El Franco, tú querías leer. Lee la parte de abajo. Donde dice el portavoz. ¿Dónde? Al final. El portavoz del Ministerio de Educación, Hamid Obaidi, confirmó que el ataque comenzó cuando responsables del gobierno y la embajada de Irán llegaban al campus para inaugurar el Festival de Literatura, organizado por la República Islámica. Me perdí. La agencia iraní ISNA confirmó que su embajador en el país, embajador Aminian, tenía previsto tomar parte de este acto inaugural. Entonces podemos deducir, podemos ir que este atentado fue ¿para qué? ¿O por qué motivo? Por territorio. ¿Ya? Por diversión. ¿Diversión? O sea, cualquier persona se divierte y entra a un campus de la universidad o un colegio y mata a profesores y estudiantes. ¿Lo hacemos por diversión? ¿Se hace por diversión? Era para evitar la inauguración del campus. Ya, y principalmente, ¿por quién iba a ir? ¿Qué persona? ¿Qué persona? A ver si se puede subrayar. El embajador. El embajador. Entonces podemos deducir que podría haber sido un atentado contra el embajador. ¿Creen ustedes? Sí. Sí, el Cedric dice que sí. Ya. Muy bien. ¿Qué han aprendido en esta clase? De que Sobre identificar mataron a una persona. Ya. David algo estaba diciendo. David. Ya, David. ¿Qué has aprendido en esta clase? David. Profe, antes de que se vaya, ¿me puede explicar el último trabajo, por favor? Cedric, yo te lo explico, háblame por WhatsApp. Ya, pero ¿qué han aprendido en esta clase? Joaquín, ¿qué has aprendido tú en esta clase? Si lo vamos a explicar, Cedric. Sobre las cosas de las noticias, lo que lleva. La parte de la noticia. La parte de la noticia. La María Ignacia quiere hablar. María Ignacia. María Ignacia. Joaquín. ¿Alguien más aprendió algo en esta clase? Sí, están un poco callados. La Maite. Yo aprendí que sobre así
La bajada, que es como que el subtítulo, que es como un desarrollo de todo lo que se va a tratar, algo así. Muy bien. ¿Cómo influyen las noticias en las personas? ¿Cómo le influyen o cómo? ¿Cómo influyen las noticias en las personas? ¿En forma positiva o negativa? Puede ser en unas ocasiones negativas porque puede estar hablando de cosas malas o algo así. O Por puede ejemplo, la noticia que acabamos de leer, una noticia buena, una noticia mala, ¿cómo influyen ustedes en el pensamiento? Una noticia mala. Pero ¿cómo influyó en ustedes? ¿Les dio pena? ¿Les dio rabia? Rabia. El saber que hay atentado y que mueren alumnos y profesores por un tema político, de terrorismo, de violencia. ¿Qué generó en ustedes la noticia? Rabia. ¿Por qué? Porque es como si nosotros mismos entráramos al lugar de ellos y empezar a matarlos. Exacto. de otro. Muy bien. Recordemos por última vez las partes de la noticia. ¿Quién me lo puede decir? ¿La última? Ya, ¿las noticias son objetivas o subjetivas? O al menos deben ser. ¿Subjetivas? ¿Son subjetivas? Objetivas. Objetivas. Tienden a ser objetivas o deberían ser objetivas, basarse en hechos reales, ¿cierto? Sin compromiso de emociones ni sentimientos. Muy bien. Recordemos por última vez las partes de la noticia. Estaba conformada por el epígrafe, el titular, la bajada de noticia, el lead o entradillas y el cuerpo. Y también se apoya con imágenes. Muy bien. Terminamos la clase de hoy. Cedric, lo que tienes que hacer con el trabajo